Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Y como siempre, estamos aquí con Alejandro Vargas, quien es medium, contactado y escritor, parte de este bendecido equipo, con quien hacemos estas bendecidas entrevistas de canalización. Y en este caso, les queremos contar, en primer lugar, bienvenido, que ya aceleré y seguí hablando. Bienvenido, Ale, bueno, como siempre. ¿Cómo estás hoy? Una vez más aquí con toda la audiencia. Aceleraba y no lo dejaba entrar, pobre. Bueno, les queremos contar entonces a nuestra querida audiencia que hoy tenemos una entrevista de Carl Jung, el famoso médico psiquiatra que dejó un gran legado aquí en esta 3D para toda la humanidad. Y voy a decir una pequeña biografía antes de comenzar con el cuestionario. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 y trascendió en 1961. Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa final del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Se le relaciona a menudo con Sigmund Freud, de quien fuera colaborador en sus comienzos. Jung fue un pionero de psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente leídos en el siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Esto suscitó que incorporara en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. La religión teológica, no, dijo Jung en ese momento, no podía servirme para nada, pues no correspondía a mi experiencia de Dios. Sin esperanza de saber, exigía creer. Esto lo había intentado mi padre con grandes dificultades y había fracasado en ello. Mal podía mi padre defenderse contra el ridículo materialismo del psiquiatra. Esto era también algo que debía creerse exactamente como la teología. Yo estaba más seguro que nunca que a ambos les faltaba tanto la crítica del conocimiento como la experiencia. Esto es del libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Bienvenido, en primer lugar. ¿Cómo era desde este punto de vista tu contacto con Dios, dado que tuviste experiencias místicas mientras estudiabas y exponías tus teorías mediante tu expertise? Él dice que él siempre manejó su conexión con Dios a través de la intuición y entre ellos también a través de la telepatía. Porque él dice que la conexión con Dios siempre está, la conexión con Dios nunca se pierde y sobre todo también está la conexión con Dios en lo más sencillo y en lo más bonito de la vida porque Dios experimenta y Dios habla a través de múltiples maneras. Así es, por supuesto. El tema es que hay que saber verlo muchas veces, ¿verdad? Por supuesto. Continuó la biografía, y él no era, sin embargo, hostil a la religión, sino que por el contrario declaraba que el ser humano es religioso por naturaleza. En su trayectoria resaltó el valor de la experiencia religiosa para el entendimiento de la mente humana, rescató simbolismos de la tradición cristiana y los reinterpretó desde su perspectiva psicológica. Por esto mismo, la religiosidad fue uno de los objetos principales de su estudio y más tarde mostraría interés por el misticismo. Dijiste que el ser humano era eminentemente religioso, refiriéndote a la conexión que establece con Dios, no por portar una religión, que sabemos que fue un invento humano, y de las razas involutivas que tuvieron tomado este planeta, que es lo que yo interpreto a través de tu escrito. ¿Qué fue lo que te hizo llegar a esta conclusión con una humanidad que al día de hoy sigue estando la gran mayoría tan desconectada de la fuente? Porque él dice que la mayoría del resto de los humanos siempre están queriendo buscar a Dios a través de una religión. Y ya sabemos perfectamente que Dios nunca eh, nunca fundó ninguna religión, ni Jesús tampoco, ni nadie. Y es como que están tan apegados a estar con una religión que realmente no son capaces de entender que Dios está dentro de cada uno de nosotros, que Dios somos todos y que no necesitamos ver ni a ningún templo religioso
ni a hacer tal cosa, esto y lo otro, porque Dios nos pide que hagamos sacrificios. Dios nos pide siempre que actuemos con amor, con verdad y con honestidad. Y no hace falta de acudir a ninguna religión. A mí la frase Dios somos todos a veces me produce cierto, no digo rechazo, sino ambivalencia de sentimientos. En este caso nosotros somos chispas divinas de Dios. ¿Sí? ¿Todos somos Dios o somos representantes de Dios? Porque yo no soy ningún creador, soy un sencillo fractal de la 3D, hablando de mí y todos, ¿no? Desde nuestra alma, desde esa chispa de almas que tenemos, todos formamos parte de Dios y todos somos sus hijos. Claro, por supuesto, pero lo que pasa es que a veces hay personas que interpretan la frase todos somos Dios como que yo soy Jesús encarnado. Ya empezamos con las pavadas, ¿no? O María Magdalena encarnado, no sé, o la Madre María, o el Arcángel Miguel, y todas esas sarta de tonterías que se siguen escuchando en las redes, ¿no? Que disculpen amigos la manera en que me expreso, pero es de un cansancio ya de seguir escuchando este tipo de falsedades y de comentarios ególatras que ya viene de años en realidad. El experimento que tú habías hecho de tu trabajo, de la asociación de palabras, tenía que ver en forma directa, vayan a verlo, queridos amigos, el que no lo conoce, era un experimento de asociación de palabras que él hacía con los pacientes para ver cuál era el trauma por el cual se había desatado y cómo podía llegar a la cura con alguna enfermedad de tipo mental como la esquizofrenia. Este experimento tenía que ver en forma directa con tus experiencias espirituales para indagar más allá de la psique del paciente, su conexión con el alma, que es en definitiva la que tiene siempre la verdad de los sucesos que acontecen en la 3D. Sí, y también me está diciendo que muchos de esos experimentos y que muchos trabajos que él hizo se le fue dado por Dios, evidentemente. La creación del ser humano, o sea, nosotros como ser humanos lo que creamos, no lo creamos nosotros, lo creamos a través de todo, de toda la data, vamos a hablarlo como la 3D, de toda la transmisión divina de Dios. Nadie crea nada de por sí solo. Todo proviene de Dios, todo lo que es, obviamente, beneficios para la humanidad, ¿no? No vamos, lo contrario, obviamente ya sabemos de quién proviene. Así que decir que somos como humanos de la 3D los grandes creadores también es una falsedad. Todo viene de Dios. Dejaste de lado en un momento dado de tu carrera, que estabas aunado con Freud, la curación a través de la hipnosis por considerarla inoperante, centrándote en la interpretación de los sueños y los malestares que tenían que ver con las manifestaciones del alma, ya que tus estudios y tu focalización estaban sobre la integridad de la persona como ser espiritual, psicofísico y social, inserto en una sociedad que exige responder según las normas establecidas. ¿Por qué en este caso la hipnosis regresiva no es útil para curar una enfermedad o adicción? ¿Y qué tiene que ver esto con el plan divino? Porque todo lo que todas las experiencias que hemos elegido ya previamente, ya sabemos muy bien que la hemos pactado y hay muchísimas personas como que quieren utilizar la hipnosis como para cambiar o para atentar contra las experiencias, pero realmente lo que uno ha elegido y lo que uno ha pactado, eso no se puede cambiar bajo ningún concepto y tampoco se puede alterar porque lo que ya está pactado, pactado es y eso no se puede alterar. Por eso realmente la hipnosis regresiva no es para ese tipo de casos. Claro. Lo que pasa es que tú justamente fuiste un médico psiquiatra, científico,
que vibrabas mucho más allá de la 3D por las experiencias personales que también tuviste, porque tuviste experiencias espíritas en tu juventud. Incluso estuviste vinculado con un grupo de mediums, ¿verdad? Claro, por supuesto, él en su última reencarnación que tuvo en este plano, tuvo muy claro que iba a sacar la verdad y a desmentir tantas falsedades y tantas cosas que nos hicieron creer. Así es. Un hermano más del comando, no hace falta ni siquiera preguntarlo, por supuesto. Continuando con tu gran trabajo y legado, también expusiste la explicación de la sincronicidad, lo cual es altamente interesante porque con este tema de la sincronicidad hay gente que sigue pensando que las cosas son casuales, que, bueno, porque tuvo suerte, bueno, estas cuestiones que no son así. O sea, está todo muy bien planificado. La explicación de la sincronicidad según Yan, coincidencia significativa, Yan observó que a veces ocurren eventos simultáneos que parecen estar conectados por su significado, aunque no haya una causa-efecto evidente. A cualidad, la sincronicidad implica una conexión acausal, es decir, los eventos no están relacionados por una cadena de causa y efecto lineal. Lo cual es cierto, porque quien tuvo experiencias de vida puede ver que a veces en lo que es causa y efecto no hay una linealidad, no hay una concatenación, ¿sí?, en los sucesos. Ejemplos. Un ejemplo clásico es soñar con un amigo y recibir una llamada de esa persona poco después. Significado para Ian. Ian veía la sincronicidad como una manifestación de la unidad subyacente de la psique y el mundo y como una ventana hacia el inconsciente colectivo. ¿Con qué tiene que ver la causalidad de los efectos que en muchos casos no siguen este camino lineal? ¿Con la psique, la mente o con la conexión que tenemos con lo divino? Con la conexión directa que tenemos con lo divino, que lo une todo y que lo entrelaza. Por eso. No, lo que pasa que tal cosa no es científica. Por favor, pero sí. La ciencia terrenal es recontra limitada, está manejada ya sabemos por quién, por los que quieren mantener a la humanidad dormida, exceptuando algunos científicos, obviamente, que salen de la media, salieron históricamente de la media, que Einstein, Tesla, científicos que se dedicaron a la física cuántica, mecánica cuántica, que no tienen que ver con este cierre de la 3D de ponerle anteojeras a los humanos para que no vean más allá de su nariz. Dice la biografía de 1904 a 1905, fundó en la clínica psiquiátrica un laboratorio de psicopatología experimental, de donde surgieron tanto la prueba de asociación como los experimentos psicogalvánicos, para ser posteriormente invitado en 1909 por la Universidad de Clark a exponer sus trabajos. También Freud fue invitado de modo independiente y ambos recibieron el grado de doctor honoris causa. Por entonces se iniciarían sus sospechas respecto del origen psíquico de la esquizofrenia. Diversos casos, sobre todo el de Babette S., le llevarían incluso a comprender por vez primera el lenguaje de las personas aquejadas de demencia precoz. Me di cuenta más de una vez que en tales pacientes se oculta el trasfondo de una persona que debe definirse como normal y que en cierta medida es testigo, como con puntos suspensivos, lo dice, es testigo como de algo que va más allá de la 3D. En los enfermos mentales solo es visible exteriormente la trágica destrucción y solo excepcionalmente la vida de aquel aspecto del alma que se nos oculta. ¿Qué tenía que ver o qué tiene que ver el alma con una enfermedad como la esquizofrenia? Él dice que las personas que están con esquizofrenia están conectando con otras realidades dimensionales y también están hablando con seres de otra dimensión. Por eso es que estas personas no están acá viviendo en este plano, están en otras realidades. Pero claro, como siempre
lo que es la parte oscura, siempre está queriendo catalogar, separar y toda esta pavada para mantener a la humanidad dormida, como siempre, y hacer creer que son enfermos mentales. Claro, asimismo, afecciones tales como el Asperger de moderado a severo también, o sea, el TEA en general, cuando los trastornos son de moderados a severos, hace que el niño o la persona esté conectado a otras realidades, sino aquí. Por eso a veces tiene un lenguaje o muy limitado, dependiendo de qué área tenga afectada, o se conecta con la realidad de a momentos. Y lamentablemente a este tipo de personas se las cataloga como trastornados, como locos, como minusválidos. Al contrario, queridos amigos, el que está más conectado con realidades que no tienen que ver con esta 3D es muy superior a todos nosotros. Es todo al revés, es exactamente al inverso. Continuando con lo que dice uno de los textos del libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, a dicha autenticidad debe unirse el hecho de que en muchos casos podrán alcanzar la cura solo si se entrega o renuncia absoluta a uno mismo, decías tú, decía Ian, entregarse con todo su ser. El psicoterapeuta deberá decidir si implicarse o encerrarse en su propia autoridad. Dada su implicación ineludible, no solamente debe atender la transferencia del paciente, sino también su correspondiente contratransferencia, es decir, cómo reacciona él mismo al proceso del paciente analizado. Y todo ello desde dos vertientes, a nivel consciente y a nivel inconsciente, observándose a sí mismo, sus propios sueños, etc. De todo ello depende el éxito o fracaso del tratamiento. De ahí que cada terapeuta debería tener a su disposición el control ejercido por una tercera persona para recabar así otro punto de vista. El mismo Ian alecciona a disponer un padre o una madre confeso, o sea, preferentemente mujer, como testigo del tratamiento, a su mayor capacidad para ello, su excelente intuición y oportuna crítica, por eso que consideraba que era mejor una mujer para eso. Porque ven aspectos que el hombre no ve, dijiste tú en un texto. ¿Qué tipo de karma salda una persona con esquizofrenia o cualquier otro tipo de enfermedad mental? En la cual la esquizofrenia obviamente se produce una ruptura con la realidad. La persona es como que vive en una realidad paralela. El karma en realidad en este caso tiene que ser con malas actitudes o malas decisiones que hayan hecho en otras vidas, atentados contra ellos, por ejemplo, que hayan recurrido a las drogas, algún otro tipo de estupefaciente, que se hayan desviado del camino, como que pactan tener este tipo de enfermedades como para saldar ese karma y también porque se desviaron mucho en la anterior vida. En general se desviaron mucho, más que nada perjudicándose a sí mismos más que a los demás. Sí. Continúa el texto, para muchos pacientes de nuestros días a los que se le ha calificado de neuróticos, tal denominación resultaría innecesaria si viviéramos en épocas donde el ser humano se vinculaba a través del mito con el mundo del misterio y a través de este con la naturaleza viva, aquella que no se contemplaba meramente desde lo externo. Tales neuróticos facultativos, entre comillas, son víctimas del desdoblamiento anímico contemporáneo, no soportan la pérdida del mito ni la consecuente sustitución de la vivencia de la naturaleza por una cosmovisión externa definida en nombre de la ciencia, así como la confusión entre sabiduría y discurso intelectual. Su cura, también entre comillas, radica en cerrar el abismo entre el yo y lo inconsciente. ¿Cómo podemos definir entonces al inconsciente como mental por el cual entran energías del bajo astral o netamente espiritual álmico donde se proyecta una conexión con otras dimensiones superiores fuera del alcance de la conciencia 3D? Es un poco compleja la pregunta, la voy a aclarar para que se entienda. Lo inconsciente puede hacer que la persona cometa acciones
que no van con la luz, pero también puedes llevarla por algún que otro camino. Entonces, algún camino que se refiere a la luz, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que es netamente espiritual o álmico o es mental el inconsciente? Él dice que lo inconsciente forma parte del espíritu, forma parte también del alma y que eso también puede hacer que uno cometa o siga un camino de luz o por el contrario esté cometiendo errores. Claro, pero está más ligado a la mente por donde entra el bajo astral. O sea, por ejemplo, el bajo astral, cuando quiere manejar a una persona que tiene una mala reacción, sea de ira, de envidia, o sea, todo lo que ya sabemos que tiene que ver con la negatividad, ¿entra por el inconsciente o no? En cierta forma, sí, Ah, ¿siempre o no? siempre, ¿Entra casi siempre o no? No entendí, perdón. siempre y muchas veces también a través de otras personas. Claro. Ahí es cuando se producen los famosos ataques energéticos, queridos amigos, que hasta a veces, hasta querer ayudar a una persona, y lo decimos con mucho conocimiento de causa, eh, la persona tiene una mala actitud aún cuando es ayudada y reacciona con ira, bueno, con cuestiones que no vienen ni al caso mencionar. Continúa el texto, y lo psicológicamente esencial es que los sueños, en las fantasías y los estados mentales excepcionales pueden volver a surgir en todo momento y de manera autóctona los motivos y símbolos mitológicos más alejados, a menudo como resultado de influencias, transmisiones y estímulos individuales, pero muchas veces también sin estos. Estas imágenes primigenias o arquetipos, como los he llamado, forman la base de la psique inconsciente y no se puede explicar como una adquisición personal. Su conjunto constituye este estrato psíquico que he denominado inconsciente colectivo. Y ahora voy a hacer la pregunta que tiene que ver no solo con el inconsciente individual, sino colectivo. La existencia del inconsciente colectivo supone que la conciencia individual no es ni mucho menos acondicional, por el contrario, es sumamente influenciable por la condición heredada, independientemente de las inevitables influencias del ambiente. Lo inconsciente colectivo es la vida genealógica psíquica desde sus inicios. Es la precondición y el suelo natal de todo acontecimiento anímico consciente y por esta misma razón es una influencia que compromete en gran medida la libertad de la conciencia. Y aquí viene la pregunta. Además del mal uso del libre albedrío, el apego a lo material que tiene la humanidad y por sobre todo la falta de conexión con Dios, el alejamiento de la fuente, ¿podemos decir que el estado involutivo que tienen los seres humanos en este momento, donde siguen eligiendo el camino del egoísmo, la defensa de sus bienes materiales, por encima del amor al prójimo, entre otras cosas, ¿no? Tiene una influencia directa de este inconsciente colectivo desde prácticamente la génesis? También, sí, O sea que en el inconsciente colectivo influencia hasta aquellos que están en luz, de mala forma. claro. O sea, la humanidad vibra en su mayor parte desde la génesis más con la negatividad que con la luz. ¿Es así o me equivoco? Efectivamente, y también repercute mucho la densidad que hay en este plano. Claro. Es veraz que en un momento dado el planeta estaba totalmente tapado de una niebla y no se, por una niebla totalmente espesa y densa y no se veía desde el espacio. Correctamente. Y después empezó, bueno, Dios siempre mandó seres de luz. Y después empezaron a llegar de alguna manera seres de luz encarnados que pudieron desde adentro neutralizar esa niebla y ahí fue cuando la luz pudo tomar el control. Exacto. Bueno, por eso es la famosa frase de la luz ya ha ganado, queridos amigos, porque a veces no se entiende porque la gente no sabe que el planeta Tierra estuvo totalmente cubierto por una densa niebla que no se veía ni desde el espacio. Estaba totalmente tomado por el bajo astral.
Y bueno, gracias a Dios, como siempre, o sea, repetirlo ya es algo reiterativo, se pudo a través de todos los seres de luz que encarnaron, haciendo el trabajo desde adentro, liberar, entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque sigue habiendo mucha densidad, pero que el planeta pudiera ser visto para ser protegido y poder seguir enviando la luz para que no se siga deteriorando, ni los seres vivos ni la humanidad. Ian vinculó lo inconsciente colectivo con lo que Freud llamaba remanentes arcaicos, formas mentales cuya presencia no puede explicarse con nada de la propia vida del individuo y que parecen ser formas aborígenes innatas y heredadas por la mente humana. Dio crédito a Freud por desarrollar su teoría de la horda primitiva en tótem y tabú, y continuó con la idea de un antepasado arcaico que mantiene su influencia en las mentes de los seres humanos de hoy en día. Cada ser humano, escribió con independencia de la altura alcanzada por su conciencia, sigue siendo un hombre arcaico en las capas más profundas de su psique. Esto es porque el ser humano sigue siendo como, no quiero que nadie se ofenda por utilizar el término, como una bestia, en realidad. Porque funciona más con lo primitivo que en realidad por el camino del amor incondicional. Es así, lo que pasa que, bueno, tú estás utilizando términos científicos elegantes y no ibas a escribir algo definido con un término tan común con el que estoy utilizando yo, ¿no? Que traté de ser suave igual. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, en este plano es así porque realmente falta mucho la conexión con Dios, falta que vivamos la divinidad dentro de nosotros, falta también que prediquemos con el ejemplo que Jesús hizo en este planeta, porque si realmente predicáramos todos con ese ejemplo, y de hecho tenemos muchísimos testimonios y muchísimas palabras, que algunas inventadas, por supuesto, de la Biblia, pero hay muchísimas parábolas y muchas cosas que el humano hubiera o tendría que seguir, pero como que prefieren seguir dormidos y prefieren seguir haciendo todo lo que hacen. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, Dios permite que en este mínimo libre albedrío que tenemos, que cada uno siga por el camino que prefiera, o el de la luz o el contrario. Los seres humanos, dijiste en uno de tus escritos, experimentan 5 tipos principales de instinto, escribió Ian: hambre, sexualidad, actividad, reflexión y creatividad. Estos instintos, enumerados en orden de abstracción creciente, provocan y constriñen el comportamiento humano, pero también dejan espacio para la libertad en su implementación y especialmente en su interacción. Incluso una simple sensación de hambre puede llevar a muchas respuestas diferentes, incluida la sublimación metafórica. Estos instintos podrían compararse con las pulsiones, discutidas en el psicoanálisis y otros dominios de la psicología. Varios lectores de Ian han observado que en su tratamiento del inconsciente colectivo, Ian sugiere una mezcla inusual de fuerzas primordiales inferiores y espirituales superiores. Escuchen bien, amigos. ¿Hiciste esta diferencia para establecer que estamos regidos en forma continua, aún las personas dormidas o no creyentes que se dicen ateos, por una fuerza superior que es Dios y que gobierna desde su profunda luz y amor todo el multiverso? Por supuesto, porque todo está ahí absolutamente controlado siempre por la divinidad. Nada escapa al alcance de Dios, pero ni una pequeña cosa. Por eso, queridos amigos, más allá del que dice, no, Dios no existe, o lo digo un poco en tono de burla, discúlpenme, ¿no? Pero bueno, no, lo que pasa que la vida se termina con la mal llamada muerte, bueno, todas esas pavadas y esas falsedades que escapan a la verdad, que no son verdad, aún así, el ateo, el dormido, el que no cree, etcétera, 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 sigue regido por Dios, porque siempre seremos sus hijos y siempre llegarán las ayudas y siempre se cumplirá el plan divino, más allá de la actitud que tome el fractal, que somos nosotros, de esta 3D.
Amigos, si no entienden algo, tienen preguntas o demás, saben que pueden en la caja de comentarios hacerlas, ¿sí? En relación a la entrevista. No preguntas que ya se dijeron en 500.000 videos, ¿sí? O sea, no en 500.000, en 500, porque estamos sobre los 500 videos. Pero por favor, vean los videos también anteriores porque hay mucho que se está repitiendo. Y muchas gracias por compartir. Continúa la biografía y su trabajo. Dice, estos arquetipos habitan en un mundo más allá de la cronología de una vida humana, desarrollándose en una escala de tiempo evolutiva con respecto al animus y ánima, el principio masculino dentro de la mujer y el principio femenino dentro del hombre. ¿Sí? Esos son dos principios que tú habías diferenciado. Yang escribe, parece evidente que viven y funcionan en las capas más profundas de lo inconsciente, a saber, en la capa profunda filogenética, que yo he designado con el nombre de inconsciente colectivo. Esa localización explica mucho de su carácter extraño. Ellos sacan a la conciencia efímera una vida psíquica desconocida que pertenece a un pasado lejano. Es el espíritu de nuestros desconocidos ancestros, su modo de pensar y de sentir, su modo de vivir la vida y el mundo, los dioses y los hombres. El hecho de que existan esas capas arcaicas es probablemente la raíz de la creencia en escuchen bien esto, es probablemente la raíz de la creencia en reencarnaciones y en recuerdos de existencias anteriores. Lo mismo que el cuerpo constituye una especie de museo de su historia filogenética, lo psíquico también hace lo mismo. Entonces, desde este punto de vista, cuando tú hablabas desde lo psíquico, desde la psique de las reencarnaciones, podemos decir, exceptuando a Jesús, María Magdalena, los padres, María y José, que sabemos que encarnaron una sola vez, o sea, quien fue Saint Germain después, nuestro querido Saint Germain, ¿cuál fue el ser que pudo haber encarnado menos veces en esta 3D? ¿Buda? ¿Algún ser crístico elevado? ¿Quién pudo haber sido en este caso? Él dice que Buda, entre uno de ellos, me habla también de Krishna, también. También desde la psicología de Yang, en la psicología analítica, tú trataste el tema de la sombra, que es un arquetipo que representa el lado oscuro o inconsciente de la personalidad. Es la suma de todos aquellos aspectos de uno mismo que son rechazados o no reconocidos por el individuo, incluyendo tanto cualidades negativas como positivas que no se ajustan a la imagen que se quiere proyectar al mundo. ¿Qué es la sombra, según Yang? Aspectos ocultos. La sombra contiene impulsos, emociones y rasgos de carácter que la persona consciente evita o niega, a menudo porque son considerados inaceptables o socialmente indeseables. No es inherentemente mala, escuchen bien esto. Aunque a menudo se describe como el lado oscuro, la sombra no es simplemente negativa, también puede contener potencialidades no desarrolladas o aspectos positivos que la persona no reconoce en sí misma. ¿Es la sombra la mezcla de los ataques energéticos, y aquí viene la pregunta, que recibimos de las entidades del bajo astral, sumado a la propia elección de ir por un camino de negatividad perjudicando a alguien deliberadamente, por ejemplo? ¿O son dos entes que funcionan separados? O sea, una cosa es el ataque energético del bajo astral, que puede entrar a través del inconsciente, como dijimos antes, que toma a la persona y se manifiesta como ira, envidia, bueno, a alguien que comete actos delictivos. O en este caso, la sombra también, digamos, va por separado y es por elección propia. Digamos que la sombra también interviene en este sentido, porque desde el libre albedrío le estamos dando las riendas a esa sombra y a través de esa sombra también pueden entrar ataques energéticos, bajos astrales. Por eso siempre hay que encomendarse a Dios, porque cuando uno se encomienda a Dios y deja que Dios tome las riendas de su vida, está siempre muy protegido. Claro que sí, pero
Eso no quiere decir que no, aún encomendándonos a Dios, no podamos tener malas actitudes, queridos amigos, porque perfecto nadie hay, ¿eh? Nosotros estamos incluidos. Por ejemplo, con el tema de la reacción, ataques y demás. ¿Qué se manifiesta por medio de la reacción a ataques? La reacción que obviamente es negativa, a veces que puede ser con un insulto, con un estoy cansado, o lo que sea, un grito, a través de la sombra. ¿Qué se está manifestando en ese caso? Ataques energéticos que nos hacen. Porque por mi experiencia de vida y porque también lo estudié desde la psicología general y más que nada freudiana, para ser sincera, lo que yo veo es que hay una reacción amigdalar, tiene que ver con la amígdala, que es este órgano que se encuentra en el cerebro, que al ser estimulado, o sea, cuando se produce un estímulo en el cual la persona se siente atacada, la reacción, y lo digo también porque lo he vivido muchas veces, la reacción es como si uno se quemara. Para dar un ejemplo práctico y la gente que entienda de qué me estoy refiriendo. Es como cuando se apoya la mano en el fuego o algo caliente, se quita la mano directamente sin que haya una reflexión de esa acción. Es una acción motora inmediata, ¿sí? Que tiene que ver, obviamente, con el sistema nervioso central. En este caso, el ataque estimula la amígdala y la persona reacciona aunque no quiera, no lo puede controlar. Es más, hay muchas personas que han tratado este tipo de reacciones, a veces como se lo cataloga como ira, entre comillas, disfrazada, una reacción con un grito o una mala respuesta y demás, donde no hay reflexión y se produce directamente la reacción. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Él dice que en este sentido es muy importante siempre, por lo que a mí él me está explicando, controlar la reacción en ese momento, bien hacer oraciones de corte, bien también encomendarse a la divinidad, encontrar también una manera de que eso a nosotros no nos perjudique, porque claro, al entrar en esa reacción le estamos dando poder a que entren más ataques, a que entren más bajos astrales y a que, digamos, nos quieran sacar del camino y bajar la vibración. Por eso es como que hay que encontrar la forma de encomendarse a Dios y de no permitir que estos ataques puedan con nosotros. Sabemos que la evacuación planetaria es inminente y que se va a producir con el choque del asteroide en una zona del Océano Índico. Hay otras teorías, incluso de gente que fue teletransportada, que dice que vio la destrucción de la humanidad por la inteligencia artificial, pero en lugar de ser algo en principio totalmente destructivo, va tomando control de la vida de las personas a través de los teléfonos celulares, chequeando el iris, el rostro, cosa que se está haciendo ya hoy en día, y monitoreando de esta manera las emociones, ofreciéndoles una vida cada vez más cómoda y automatizada, donde los autos se conducen solos y las casas también hacen en forma autónoma las tareas del hogar. De esta manera, después de décadas de acumulación de información, la IA ya sabe qué piensa el humano y qué ofrecerle para que acepte estar cada vez más bajo su control. De esta forma, todo el planeta queda regido bajo las máquinas. Un día se coordinan todas y toman la decisión que el ser humano es un ser destructivo por naturaleza y que no es necesario sostenerlo porque el planeta está mucho mejor sin la humanidad. Lo cual nos falta la verdad, ¿no? Vamos a decir las cosas como son, pero bueno, la triste realidad es esa, por lo menos de la gran mayoría. ¿De dónde surge esta información que está circulando en redes y la cual tiene sentido que la gente crea esto? Porque nosotros sabemos que el fin del planeta y de la humanidad no es ese. Lo hemos recibido muchísimas veces. Pero, claro, está muy bien armada esta teoría y tiene como mucha correlación con lo que estamos viviendo ahora.
empresas que pagan a personas para chequearles el iris y las personas por dinero van y lo hacen. Todo el tiempo estimulan a que en los celulares, nosotros no se los recomendamos, queridos amigos, tengan la identificación por cara. Sigan utilizando el código en la medida que puedan. ¿Sí? No, traten de no identificarse con el rostro. ¿Sí? El famoso Face ID. ¿Puede ser que estos acontecimientos se produzcan post-evacuación planetaria? Sí, y entre otros eventos también que están por pasar. Y otra cosa que él también me está añadiendo es también evacuación planetaria, porque van a quebrar muchísimas cosas, se va a formar un tremendo. Una de las cosas más importantes, tener dinero efectivo a mano, no tenerlo todo en el banco, porque eso es un peligro. Eso es lo que están queriendo hacer, queridos amigos, por favor. En el caso aquí de Argentina, esto de sacar los dólares del colchón, no se dejen de engañar, por favor. Quédense con el efectivo, no virtualicen el dinero. Traten de tener en el banco la menor cantidad posible o lo justo como para pagar las cuentas, lo que tienen débito y demás. Porque sucede un apagón eléctrico como el que hubo en España, ¿sí? Un gran apagón, no van a tener acceso al dinero virtual. Ténganlo en efectivo porque eso es lo que quieren. Tener en el puño a todo el mundo, que todo el mundo esté vibrando con la desesperación. Siempre tengan el efectivo a mano en mayor cantidad posible. Existe en la realidad 5D, pasamos a otro ámbito de la información ahora, ¿no? Vamos por un lado y por el otro, pero todo tiene que ver con todo. ¿Existe en la realidad 5D el romanticismo entre llamas gemelas? Sí existe, pero de otra forma que no tiene nada que ver con la 3D. No es un amor contaminado por los celos, la envidia. Es un amor totalmente purificado de espíritu, que es algo que no se puede comparar con un amor dentro de la tierra. Por supuesto. ¿Nos podrías dar un ejemplo de una acción romántica entre llamas gemelas en la 5D? Que hay respeto, que siempre están unidos, eh, que no hay competencia, no hay tampoco insultos, y sobre todo también, y algo muy importante, que el amor es infinito y se potencia el doble o el triple que a como es aquí. Qué hermosura, qué hermosura. Qué pena que, digo qué pena, ¿no? Porque no lo podemos ni imaginar nosotros desde esta 3D tan cerrada, ¿no? No tenemos manera, no tenemos forma. Y existe, por ejemplo, una acción como darle una flor, ofrecerle una flor, digo, porque es lo usual aquí, ¿no? Regalarle algo a la llama gemela que sabemos que no importa lo material, porque no interesa, pero ese tipo de acciones, no se me ocurre qué acción romántica podría ser la 5D no contaminada por la 3D, ¿no? Pero bueno, por eso te pedía un ejemplo. Sí, sí existen también los regalos, pero son regalos de diferente forma a como se hacen aquí en esta 3D. Claro. Por ejemplo, Por ejemplo, se regala, como por lo que yo entiendo, en forma de energía. No tiene que ver en forma material, sino allá es todo energéticamente. qué hermoso, qué hermoso. Que nuestro Dios Padre, Madre, Creadores. Ay, qué belleza esas realidades, ¿no? Cuánta belleza junta, indescriptible. ¿En qué realidad dimensional te encuentras en este momento? En quinta dimensión, Del comando. sí. ¿Y cuál es tu función? Él dice que la de unificar
la de seguir sacando la verdad y la de también seguir alentando a la humanidad lo máximo posible a través de muchísimos mensajes ya con su cuerpo 5D para que la mayor cantidad posible puedan ascender en la evacuación planetaria. Ay, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla. ¿Estás entonces en qué planeta o estás en la Nueva Jerusalén? ¿Dónde estás exactamente? En la Nueva Jerusalén. Una pregunta, y vamos con la última ya y vamos a hacer el mensaje final. ¿Por qué algunos hermanos están en Osiris, otros en Israel, otros en la Nueva Jerusalén u otros planetas? ¿Por qué se establecen esas divisiones? Porque es donde energéticamente les corresponde y evolutivamente les corresponden estar, porque es donde tienen sus funciones que hacer y es donde también tienen que ayudar dentro de esos planetas. Ah, qué maravilla. Bueno, ex querido Carlian, con un muy grande legado que has dejado aquí en esta 3D. Supongo que esta fue tu última y séptima reencarnación, ¿verdad? Sí, Ya eres maestro ascendido. sí. Felicitación. Bueno, un mensaje final para la audiencia y todos nosotros. El último mensaje que él quiere dar con todo esto es que no permitamos que nos roben la paz, que no permitamos que nos roben la unidad, porque todos somos unidad y lo que quieren hacer siempre es que nos desconectemos de esa unidad, de esa divinidad, de eso que Dios hace que nos forme y que nos una a todos y que tenemos que estar siempre unidos y que ante todas las catástrofes y ante todas las cosas que se están por venir, que recordemos siempre que Dios es nuestra fuerza y que siempre está con nosotros. Así es, así es. Muchísimas gracias por toda esta bendecida información. Ale, querido, 1.000.000 de gracias por esta bendecida canalización tan fidedigna como siempre. Y a todos aquellos que quieran comunicarse con Alejandro Vargas, pueden hacerlo al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram compartir desde la esencia, y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo, que se los recomendamos para que los lean porque dan un gran mensaje, un gran trabajo que hizo con estos 2 libros. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por ver, por suscribirse, dar su like, pasar la palabra, que estos mensajes lleguen para que haya más hermanos que despierten y puedan ver también la verdad a través de estas canalizaciones que, como siempre decimos, no somos infalibles, pero somos altamente responsables y tratamos de sacar la verdad al mayor porcentaje posible. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.